Bueno, y en este viaje por la historia de la música nos vamos hoy a la Edad Antigua. Para que no se haga muy larga esta presentación, porque va a ser un poquito larga, la voy a dividir en dos partes. Entonces, en esta primera parte vamos a ver Mesopotamia y Egipto, y en la segunda parte veremos Grecia y Roma. Así que empezamos con la primera parte. Muy bien, comienza el espectáculo. Grillo, las bolsas. Vamos, tendera. Para localizar un poco lo que es la Edad Antigua, hay que saber cuándo empieza este periodo histórico y cuándo termina. La Edad Antigua empieza con la invención de la escritura y termina con la desaparición o la caída del Imperio Romano. Durante la Edad Antigua surgieron muchísimas civilizaciones. Vamos a ver 4 de esas civilizaciones: la de Mesopotamia, la del Antiguo Egipto, la de la Antigua Grecia y la de Roma. Y vamos a ver un poquito cómo era la música que se tocaba en cada una de ellas, aunque, como iremos observando, también se transmitían algunas cosas, como por ejemplo la música o las danzas. De tal manera que en algunos casos va a haber instrumentos que, aunque se llamen de manera distinta, van a ser muy parecidos. La música en Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra de origen griego que significa entre ríos, Mesopótamos. Es la zona situada hoy entre Irak y Siria, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona es muy especial porque es la parte en la que se empiezan a descubrir estos primeros documentos escritos, entre ellos documentos que ya nos cuentan que en esa época se hacía música. Algunas curiosidades o características de la música en Mesopotamia las encontramos sobre todo a través de las pinturas, donde podemos ver reflejados algunos de esos instrumentos de la época, o también podemos observar cómo se interpretaba, cómo se cogían dichos instrumentos o en qué circunstancias se hacía música, pues por ejemplo en banquetes. Ya en esta época utilizaban escalar de 7 notas, igual que nosotros, o por ejemplo también encontramos ya las primeras notaciones musicales. Los músicos eran tan importantes que cuando eran capturados en alguna batalla se les llegaba a perdonar la vida. Justo detrás de los reyes o los sacerdotes era el grupo social más importante de esta época y de esta civilización. Ahora vas y lo cascas. ¿Alguna vez os habéis preguntado quién fue el primer compositor? Seguro que estáis pensando, pues Mozart, o Beethoven, o Vivaldi. Pues no, esos compositores son muy modernos, demasiado modernos, diría yo. El primer compositor no fue un compositor, fue una compositora y vivió 2000 años antes de Jesucristo, en esta zona, en Mesopotamia. Vale, reconozco que eso sí que no me lo esperaba. Se llamaba Enheduanna. Enheduanna era una sacerdotisa de la ciudad de Ur y compuso numerosos poemas y canciones, himnos, en honor al dios y a la diosa de la luna. Lo que pasa es que desgraciadamente no nos ha llegado a nosotros la música, pero todos esos poemas y canciones e himnos sí. ¡Bien! Algunos de los instrumentos que podemos encontrar en esta civilización son la lira, el arpa, laúdes, címbalos y muchísimos más, aunque aquí solo he puesto algunos de estos. Bueno, y ahora viajamos al Antiguo Egipto. Mi pueblo ha construido las pirámides, el faro de Alejandría, la esfinge, los templos, los obeliscos. Todo eso es muy viejo, Cleopatra. ¿Cómo era la música del Antiguo Egipto? Al principio utilizaban escalas pentatónicas, escalas de 5 notas. Posteriormente ya empezaron a utilizar, igual que en Mesopotamia, escalar de 7 notas. Los músicos se agrupaban, igual que en nuestros días, en orquestas, tanto de viento como de cuerda, para acompañar a bailarinas en las fiestas. Tutankamón baila reggaetón, Akenatón mueve el esqueleto, Cleopatra boogie boogie mollón, ¡Carna! ¡Faraona! ¡La espalda! De hecho, hay un montón de murales en las pirámides que así lo representan. La música en el Antiguo Egipto, por su carácter muy relacionado con los dioses, se utilizaba ya no solo en el trabajo, sino también, por supuesto, claro, en ceremonias religiosas, en ceremonias militares, en fiestas.
Como ya he adelantado en la diapositiva anterior, la música y la religión estaban íntimamente relacionadas porque los egipcios pensaban que la música había sido inventada por los dioses, Por la fuerza del Ra. en particular por uno de ellos, el dios Tot. Los egipcios ya tenían sus partituras y su notación musical. Esta notación musical se llamaban quirónomos. Quirónomos es una palabra también de origen griego que significa ley de la mano. Quiro, mano, nomos, ley. La función de los quirónomos era más o menos la función que ejerce hoy el director de una banda. 1, 2, 3, 4, seguid el ritmo. Cuando se dibujaban a los músicos, al lado de esos músicos se dibujaban los quirónomos, que eran los que indicaban la melodía, el ritmo o los intervalos que el músico, al ver ese dibujo, tenía que ejecutar con su instrumento. Dos de los instrumentos más representativos del antiguo Egipto eran el sistros y la chirimía. La chirimía es como una especie de oboe o flauta doble, que ahora veremos en otra civilización cómo se va a cambiar el nombre, pero va a ser más o menos un poco la misma idea. Ah, bien. El sistro era un instrumento de percusión muy parecido a un sonajero, con forma así como de herradura, y que estaba muy relacionado con el culto a las diosas Isis y Hathor. Y con esto terminamos la primera parte, este primer vídeo de la música en la Edad Antigua. Hasta el próximo vídeo.